Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Serapaz. En este programa hemos decidido dedicar un momento para platicar de dos casos sumamente importantes, dos casos que han llegado a tener una relevancia internacional y que han recibido opiniones de organismos tan importantes como la ONU o la Organización Mundial contra la Tortura, que hoy nos estará acompañando en nuestro programa, de la solidaridad alemana, de diferentes países y de diferentes espacios dada su relevancia. Me refiero a los casos de Damián Gallardo y Enrique Guerrero, dos defensores de derechos humanos que fueron detenidos y que se ha acreditado que fueron detenidos de manera arbitraria, hace unos años en el país, y que su caso está en un momento clave. Por eso consideramos muy importante centrarnos el día de hoy a platicar qué es lo que implica la detención arbitraria en México y cómo estos casos pueden ser emblemáticos de muchos otros sobre lo que está sucediendo en materia de impunidad en nuestro país. Pues bienvenidas y bienvenidos, y empiezo presentando a nuestras invitadas y nuestro invitado el día de hoy. Nos acompaña Miguel Martín Zumalcarregui, de la Organización Mundial contra la Tortura. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Emily de Wolf, ella es del equipo de incidencia y protección de Consorcio Oaxaca. ¿Qué tal, Emily? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y nos acompaña Cristina Valdivia, de la organización alemana de la Oficina Ecuménica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un caso muy emblemático, son casos que han llegado a voces internacionales, como decía, pero platíquenos un poco para que nuestra audiencia esté al tanto. ¿Quiénes son Enrique, quién es Damián y cómo fue que fueron detenidos? Bueno, pues Damián Gallardo es un maestro oaxaqueño que pues tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos a la educación y derechos también de la población indígena. Pues Damián es un indígena ayuk que bueno, ahora cuenta con más de 20 años de dedicarse a eso, ¿no? A la lucha por los derechos de las niñas, de los niños, y también pues la lucha social. Ha tenido un trabajo muy relevante en la defensa de los movimientos sociales y también en su tiempo la defensa de otros presos políticos. Y a su vez Enrique Guerrero es un estudiante de la UNAM que también es estudiante en filosofía y que se ha destacado mucho por su participación en distintos movimientos de defensa de derechos ambientales, derechos sociales, culturales en la Ciudad de México, y ha tenido un activismo también pues muy relevante en varias partes de la República. Y ambos han sido detenidos hace ahora más de 4 años, los días 17 y 18 de mayo del 2013. Ambos fueron detenidos de manera muy similar, sin cumplir con los requerimientos legales, es decir, sin presentar orden de aprehensión. Fueron desaparecidos pues durante cierto tiempo en el momento de detenerlos y fueron sometidos a tortura también, ¿no? Entonces, digamos que esos han sido como los primeros elementos de los casos, y pues ya tienen más de 4 años. ¿De qué se les acusa? Se les acusa de delincuencia organizada y secuestro de menores. Consorcio Oaxaca es una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del Estado y más representativas a nivel nacional, y han hecho un acompañamiento de estos dos casos. ¿Cuál es el rol que ustedes han jugado como organización? Mira, nosotras hemos jugado un rol, como bien lo dices, de acompañamiento, tanto a las familias como también a la defensa. A los comités existen, es bien importante decir que se han juntado en ambos casos comités, tanto de familiares, de amigos, de mucha gente integrante de los movimientos
tanto de Oaxaca como de la Ciudad de México, en respaldo a ambos casos, ¿no? Entonces, nosotras desde la experiencia de defensa de derechos humanos hemos acompañado en ese sentido los casos y nos hemos articulado también con otras organizaciones, otros grupos que también estaban empezando a vivir situaciones similares, es decir, que esa situación de detención arbitraria de personas defensoras se dio en estos dos casos, pero también se han dado en otros casos, que ha hecho que, pues, que nuestra organización buscó también esa alianza con otras organizaciones que estaban acompañando situaciones similares. Y han funcionado con este vínculo justamente para la solidaridad internacional y así este relacionamiento con la OMCT. Platícanos, Miguel, un poco qué es la OMCT y cómo se involucra en el acompañamiento de los casos de Damián y Enrique. Bueno, la Organización Mundial contra la Tortura es una red internacional con unos 300 organizaciones miembros en todo el mundo. Trabajamos por la erradicación de la tortura y también trabajamos en la protección de personas defensoras de derechos humanos. Esto en el marco de una alianza con la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y en el marco de esta alianza pues damos seguimiento a los ataques contra personas defensoras. México es uno de los países prioritarios para nosotros. Y estos casos pues los hemos considerado muy emblemáticos desde el principio por las evidencias que había de que no se sostenían las acusaciones, por las acusaciones de tortura que se habían producido desde un primer momento. Y todos los datos que había hacían ver que era un caso que no se podía sostener y que además hacía parte de un patrón más amplio. Entonces, son casos muy emblemáticos por la injusticia que viven estas personas, pero además porque representan algo que ocurre mucho más ampliamente a nivel de todo el Estado mexicano. Y por lo tanto, trabajando los casos, también queríamos sacar a la luz estos patrones y poder ponerle remedio. Bien, Cristina. Sí, bueno, yo soy de la Oficina Comunica por la Paz y la Justicia en Múnich y nosotros somos parte de una red también de un total de 15 organizaciones que se dedican al tema de derechos humanos en México. Y uno de los puntos centrales o temas centrales que trabajamos estos últimos años ha sido desaparición forzada y personas defensoras de derechos humanos. Y el caso de Damián y Enrique lo conocimos el año pasado en Berlín. Justamente tuvimos la oportunidad de encontrarnos personalmente con la esposa de Damián, Yolanda, y con un miembro del Comité Guerrero, donde nos platicaron de forma oficial y también muy personal cómo fue el proceso. Y fue así como entramos a involucrarnos en estos casos, pero también justamente como en la OMCT, tratando de hacer visible que esta problemática no se trata de casos aislados, sino que es una cotidianidad que se vive en México. Y a su vez, sensibilizando que incluso nosotros, estando en Alemania, que nos dedicamos al tema de derechos humanos, también podríamos estar vulnerables en el contexto mexicano o en otros países que van cerrando las puertas a la manifestación social o a toda esta lucha en pro de los derechos humanos. ¿Por qué les parecieron a ambos tan emblemáticos estos casos? ¿Por qué tenían un peso particular para involucrarse como organizaciones internacionales en su seguimiento? Bueno, la figura de estudiante y también de profesor o maestros en Alemania en particular sigue teniendo mucha solidaridad o mucha gente se puede reflejar en esas figuras. Y creo que es parte que también en Alemania se vive. No hay una estigmatización de la lucha social, y si viene alguien de un contexto como académico o incluso también de minorías, como de comunidades indígenas, pues siempre hay una parte de compañerismo, hay una afectividad también muy personal. Sí, bueno, comparto el análisis y también pues comentando otro elemento del caso, que se internacionalizó muy pronto con las opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que pedía su liberación y pedía la compensación por los daños sufridos. Entonces, pues, por nuestro papel en la comunidad internacional, con la oficina en Ginebra, nuestro papel en la Unión Europea, también nos empezamos a involucrar muy rápido, y la verdad es que pues lo más llamativo era el patrón que reflejaba este caso, y si nos metimos, lo consideramos un caso emblemático, es uno de los casos que más hemos seguido. E incluso desde una perspectiva personal he trabajado cientos de casos en distintos continentes incluso, pero ese es un caso que me ha llevado más cerca también porque he tenido la oportunidad de conocer a familiares de las víctimas, de las personas defensoras de derechos humanos. He podido conocer a los padres de Damián, a las hermanas de Damián, a la pareja de Enrique,
he podido compartir espacios con ellos, incluso pudimos estar en la cárcel viendo a Enrique y a Damián. Entonces es un caso que lo tenemos también como muy cerca por el contacto personal con ellos, y estamos como muy comprometidos para conseguir avanzar en la justicia y ojalá que se pueda hacer cumplir las opiniones internacionales y los liberen. Fue efectivamente un momento en el cual se visibiliza mucho cuando el grupo de trabajo emite 5 opiniones, ¿no? Opiniones de 5 casos, 2 de ellos ya libres, que han sido además materia de nuestro programa. Nestora Salgado, Pedro Canché y Librado Baños, Damián Gallardo y Enrique Guerrero. Y vemos un patrón común entre los diferentes casos, y además se han seguido agregando hasta donde entiendo. Han habido más opiniones sobre más casos, porque la detención arbitraria es una situación cotidiana en México. Sí, fíjate que es bien interesante mencionar que, bueno, el caso de Damián Gallardo es el primer caso que obtiene una opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria en el 2014. Y luego de este caso le siguen muy rápidamente los casos de Pedro Canché, Librado Baños, Enrique Guerrero y por último el de Nestora Salgado. Y en este quinto caso, pues los mismos expertos de las Naciones Unidas expresan su preocupación porque miran ese patrón del que estás hablando, ¿no? Miran un patrón de violaciones a derechos humanos similares que empiezan con la detención arbitraria y que están contra personas defensoras de derechos humanos, es decir, que no se detiene de manera arbitraria a cualquier persona, sino activistas y defensores que están pues trabajando en la defensa de algún derecho, ¿no? Entonces, lo que también ubican los expertos es que esa detención arbitraria busca pues menoscabar esa labor de defensa de derechos humanos, y que se da pues de manera sistemática un patrón similar que empieza con detención arbitraria e ilegal sin presentar orden de aprehensión, con allanamiento de hogares, con, en el caso de Enrique, intento de ejecución, y que de ahí se desprende un patrón pues de tortura, de incomunicación y una serie de situaciones posteriores, ¿no? Entonces, esa parte es la que las Naciones Unidas reconoce y expresa su preocupación, y como bien dices, después de estos 5 casos se dan otros 3 nuevos, que son otros 3 casos de Oaxaca también, que entonces eso es de llamar la atención. Es muy también fuerte que sea nuevamente Oaxaca. Estamos hablando entonces no solamente de un patrón de detenciones arbitrarias, sino básicamente también un patrón de criminalización de la defensa de derechos humanos en México, que cada vez se vuelve más explícito, claro y fuerte. Vamos a hablar un poquito más de cómo fue la reacción del Estado y los agravantes que esto implica en nuestro próximo bloque. Por favor, no se vaya.
Gracias por continuar con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento. En nuestro bloque anterior estábamos platicando de cómo se generó la detención de Damián Gallardo y Enrique Guerrero. Estábamos comentando cómo el caso subió a un nivel internacional, recibiendo opiniones del Grupo de Detención Arbitraria de la ONU, y cómo se han vuelto casos emblemáticos que muestran patrones de criminalización en la defensa de derechos humanos en México. Platíquenos un poquito más. Tenemos como invitados a Emily de Wolf, a Miguel Martín Zumalcarregui, que siempre me va a costar trabajo pronunciar ese apellido. Es un patrón también. Sí, es un patrón también. Y a Cristina Valdivia, que cuéntenos un poco qué ha pasado, digamos, cómo fue la reacción del Estado. ¿Qué elementos podemos ver sobre la responsabilidad del gobierno sobre estos casos de detención arbitraria, sobre todo después de que fueron ya señalados como tales en la ONU? Bueno, en primer lugar quería señalar el hecho de que sea un patrón. Lo que significa en términos prácticos es que se está enviando un mensaje a toda la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos de que si se meten en labores de derechos humanos pueden ser los siguientes. Por eso es muy importante denunciar esta situación sistemática. Sobre el Estado podemos hablar de distintos niveles. Bueno, digamos, ha habido las opiniones de Naciones Unidas en 2014-2015 respectivamente, y el Estado de momento no ha tenido ningún afán por cumplirlas. Las opiniones son claras, piden que haya una liberación, piden que se compense, y no se ha hecho ninguno de los dos elementos. Hemos tenido distintos espacios de interlocución con autoridades, seguimos tratando de avanzar y denunciando que esto es una vulneración de los compromisos internacionales de México. Por otra parte, vemos que desde la parte de la Fiscalía, de la investigación, también se están produciendo fallas en la investigación. Pensamos que el caso no se puede sostener. Cuando uno mira las pruebas que se están presentando, la lógica que presentan del caso, no se puede sostener en los casos de Enrique ni de Damián. Incluso lo que nos parece preocupante es desde una perspectiva, incluso yendo a poderes que no están ligados al Ejecutivo ni al Poder Judicial, sino órganos independientes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también tenemos una preocupación muy fuerte sobre el papel que han jugado. Hace más de 4 años que Damián y Enrique fueron detenidos. Se les pidió que emitieran recomendaciones sobre el caso y todavía a día de hoy no han emitido ninguna recomendación sobre el caso. Es más, estamos muy preocupados porque, como decíamos, tanto Damián como Enrique han denunciado torturas, y en el caso de Damián, la propia CNDH hizo un análisis para ver si había sido sometido a tortura, un análisis que no cumplía con ninguno de los estándares internacionales ligados al protocolo de Estambul. Se le hacía un análisis de identidad, de personalidad, perdón, se le ponían unos términos muy gruesos, se le acusaba de utilitarista, de ser pasivo-agresivo, y se hacía un documento... Juzgándolo como persona, no juzgando su carácter. Es una forma de revictimizar finalmente a la gente, ¿no? Exacto. Y esto es la CNDH, que es el organismo que en teoría independiente del gobierno y de las autoridades está para defender los derechos. Entonces sí estamos dándole seguimiento a esta situación, y ojalá que puedan hacer un análisis correcto siguiendo los estándares internacionales y que puedan revocar este primer protocolo, porque nos generaría muchísima preocupación que la CNDH sostenga unos estándares tan bajos. Claro, y además si esas son las pruebas que constan en la investigación de la CNDH, pues ¿de dónde van a sacar el tipo de recomendación que tendrían que hacer el Estado mexicano? ¿Cómo pueden acreditar algo que está siendo revisado con un instrumento mal hecho? Tú también pudiste conocerlos, Cristina. Sí, bueno, fuimos parte como de esta misión de observación internacional donde participó la OMCT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y yo representando a la oficina y la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Y tuvimos la oportunidad de encontrarnos personalmente con ellos, un proceso bastante engorroso con más de 7 horas de espera, pero al final fue bastante exitoso. Y también, así como hablamos de los mensajes implícitos que hay al criminalizar a los defensores, también nuestro mensaje implícito era, bueno, estamos ahí atentos a lo que está ocurriendo, ya hay estas opiniones internacionales, hay estas acciones de solidaridad que muestran o que están apoyando a que estos casos se resuelvan lo más antes posible. O sea, para nosotros lo más importante es la liberación inmediata
de ambos y de muchos otros defensores de derechos humanos que han sido privados de su libertad. ¿Qué han podido observar desde la Oficina Ecuménica, desde las organizaciones y sociedad civil alemana sobre la reacción del Estado en torno a estos casos? Bueno, nosotros hemos también hecho mucho trabajo de cabildeo directamente con políticos alemanes. Y quitando la parte política, este mensaje, de nuevo retomo el mensaje implícito que hay en estas detenciones, si solo nos basamos en los casos por el proceso jurídico, sería claro que ambos estarían en libertad ya. Y creo que esa es una ruta que hemos tratado también de reforzar, en que se procedan y se liberen a los compañeros. Es difícil como hacer paralelos de las realidades europeas o en el caso de Alemania con México, pero pues hemos notado que por lo menos ha llamado la atención a ciertos funcionarios del gobierno alemán y que las pronunciaciones son delicadas, tienen un lenguaje también muy diplomático y bueno, pero seguimos avanzando en ese tema. ¿Qué dice el Estado mexicano para no liberarlos en casos que son tan claros, cuando han tenido observaciones internacionales, cuando evidentemente este tipo de elementos le generan un costo político al Estado mexicano, además en un momento en el cual se ha visibilizado la crisis de derechos humanos, como ya también se le menciona internacionalmente a la situación que vive en México en la materia? ¿Qué razones ha dado el Estado mexicano para no proceder hacia una ruta de liberación? Bueno, la respuesta del Estado ha sido siempre que la opinión no se puede aplicar directamente, que hay que buscar la forma de hacerlo, que está avanzando una investigación en el sistema judicial y que tienen que respetar la independencia de poderes. Pero el mensaje claro es que México tiene una actividad muy elevada a nivel multilateral defendiendo derechos humanos, pero su credibilidad queda bastante cuestionada cuando ellos mismos no cumplen con las opiniones y las recomendaciones. Lo vemos en este caso, lo vemos con recomendaciones de relatores, de comités. Y entonces nuestra labor sí que es de seguir insistiendo en que el mundo está mirando y de que esto va a tener un costo para el Estado mexicano si no cumple con sus compromisos, porque esto es un compromiso que tiene el Estado de México. Y la internacionalización de los casos por eso se vuelve clave, ¿no? Y esto, digo, la solidaridad alemana, la OMCT, pero ha habido además otros elementos y organismos que se han pronunciado. ¿Qué nos pueden platicar de esto, Emily? ¿De qué otro tipo de actores han entrado a hablar de este tema? Bueno, que la solidaridad internacional ha sido muy amplia, por el mismo perfil, digamos, de los compañeros, como estaba comentando Cristina, por su historia, por su legitimidad, han generado muchísima solidaridad de muchísimos movimientos sociales. En España, en Alemania, en Bélgica. En Bélgica hay muchos colectivos que se han solidarizado, han lanzado campañas de manera espontánea en redes sociales para apoyar a ambos defensores y realmente la solidaridad ha sido inmensa, ¿no? Desde Barcelona, desde Madrid, desde muchísimos lugares. También es importante destacar una campaña que también fue realizada y empujada por parte de la Organización Mundial contra la Tortura, que abarcó a 50 organizaciones internacionales basadas en Europa que estuvieron durante un mes tomando una serie de acciones en Europa para exigir la liberación ya en el caso particular de Damián, ¿no? Entonces, entre esas 50 organizaciones está Brigadas Internacionales de Paz, está Amnistía Internacional, una serie de organizaciones pues con mucho renombre y conocidas en el sector de defensa de derechos humanos a nivel internacional. Entonces sí ha sido impresionante, digamos, esa solidaridad que se ha logrado generar, ¿no? Yo les preguntaría a los tres si alguien internacionalmente o en México quisiera sumarse a esta campaña que se está haciendo para luchar por la libertad de ambos defensores de derechos humanos, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Cómo podría participar de algún modo? Bueno, perdón. Bueno, creo que en primer lugar sería fundamental que todas las personas que conocen el caso, que saben lo que ha pasado, corran la voz, lo difundan entre sus contactos, y es muy importante que se mantenga el perfil de este caso. Nos estamos acercando al momento clave donde se va a decidir si finalmente puede haber condena o finalmente son liberados, y sí que es muy importante mantener la presión. Creo que la utilización de redes sociales, si buscan los nombres de Damián, de Enrique, hemos utilizado distintos hashtags en distintos momentos, hay vídeos que se han preparado contando las historias, hay materiales, imágenes.
Entonces es muy importante mantener la presión, e incluso tiene ocasión de dirigirse a autoridades mexicanas si tienen contacto con sus congresistas, senadores, con el Poder Ejecutivo, que les escriban, que les escriban por Twitter, les mencionen y que sean conscientes de que el mundo está mirando y que México está mirando. ¿Cuál sería el mensaje, por ejemplo, que podrías dar a las autoridades mexicanas sobre este caso? Bueno, un mensaje muy explícito que ya hicimos fue a través de una acción de tarjetas postales en Alemania, adresadas o dirigidas específicamente a la Embajada de México en Alemania. Entonces, un mensaje es, bueno, la sociedad no simplemente mexicana, sino también que habla alemán, porque del mundo. Lo limito geográficamente porque la postal estaba solo en alemán, pero la gente que hable pues estaba convocada a mandar estas postales. Y bueno, nuestro éxito fue por lo menos juntar como 500 postales que fueron adresadas allá, y hay que hacer uso de la tecnología. Creo que lo que dijo Miguel es muy importante. A pesar de la distancia física o geográfica que se hay, o incluso de idioma, estamos en un contexto donde eso lo podemos también aprovechar para nuestro uso. Y redes sociales han hecho una gran aportación a visibilizar, a informar, a sensibilizar, a hacer que los casos no únicamente sean conocidos, sino que te puedas profundizar e involucrar también en la parte que tú quieras. Mucha gente simplemente va a querer retuitear algo y otra, bueno, ojalá que nos pueda acompañar en las siguientes brigadas o visitas que se hagan, ¿no? O incluso apoyándonos con la traducción de un texto en español al alemán. Hay muchas formas diversas de solidarizarse con el caso y niveles también de involucramiento. Y la puerta de nuestra parte está abierta. Para terminar con algo muy fuerte, ¿qué es más allá del caso de Damián, más allá del caso de Enrique? ¿Qué es lo que más bien estos dos casos nos develan sobre la situación de tortura que vivimos en el país? Es decir, hace un par de años el relator de tortura dijo que esto era sistemático en México y fue un escándalo para el Estado mexicano. ¿Qué es lo que ustedes han podido ver en materia de tortura que se está revelando a través de estos casos que visibilizan muchos otros que no se conocen? Bueno, este caso nos ha mostrado varios patrones y varios errores estructurales a nivel mexicano. Es cierto que se ha aprobado la Ley General contra la Tortura recientemente, que es un paso positivo. Como siempre en México falta el paso de que sea implementada de forma correcta. Para modo de ejemplo, la investigación en contra de Damián y Enrique ha avanzado. Se han hecho muchísimas diligencias, se ha producido todo tipo de pruebas. Sin embargo, ellos pusieron una denuncia por tortura en 2014 y a día de hoy sigue sin haber ningún paso concreto. Esto demuestra como un sistema de justicia a dos velocidades, mucho más rápido cuando va contra los defensores que cuando los defensores son los que ponen la denuncia. ¿Algo más? Y ahí sí decir que, bueno, así como los casos llamaron la atención del grupo de trabajo sobre detención arbitraria en las Naciones Unidas, también llamaron la atención del caso del relator en este momento sobre tortura, que en el caso preciso de Damián también hizo un llamado urgente en conjunto con otros 4 relatores sobre la preocupación por las alegaciones de tortura, ¿no? Y así como también el relator Michel Forst en su recién visita que hizo en el mes de enero a México, pues también expresó su preocupación por estos casos y también les ha dado muchísimo seguimiento. Entonces, sí, también otras instancias pues en las Naciones Unidas también han estado ahí pues acercándose a los casos, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, creo que el mensaje está claro. El planteamiento es: la tortura sigue siendo algo vigente de forma cotidiana en el país, sigue siendo un método de controlar a la población y controlar la defensa de derechos humanos en esta dinámica de criminalización, y por eso nos debe de importar a todas y todos que casos tan emblemáticos como el de Damián y Enrique se resuelvan, y se resuelvan con la libertad y una responsabilidad del Estado mexicano sobre lo que han cometido. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros y compartirnos su experiencia, y gracias a todas por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.